Hola a todos, mi nombre es Carmen Álvarez Fidalgo y soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza. Junto con la doctora Magdalena Méndez López y el doctor Juan Ramón Barrada González, hemos preparado este tutorial, que es el tutorial número 7 y que lleva por título Estudios de investigación. La estructura básica de un TFG o un TFM de investigación consta de portada, índice, resumen, palabras clave, introducción, material y métodos, resultados, discusión y referencias bibliográficas. La portada deberá incluir el título del trabajo en castellano y en inglés, así como el nombre del alumno y el nombre del director. El título debe ser breve y representar el contenido del trabajo. Las abreviaturas o las fórmulas deben evitarse en la medida de lo posible. El resumen de una publicación o abstract debe contener lo más relevante acerca del trabajo, ya que debemos de tener en cuenta que es lo primero que los lectores leerán. Se presentará en dos lenguas, en español y en inglés, y debe informar al lector del propósito básico, es decir, el problema sobre el que se basa la investigación. Debe proporcionar información sobre los participantes y sobre los métodos utilizados, así como sobre los resultados de la investigación y conclusiones e implicaciones más importantes. No deben aparecer detalles estadísticos ni se deben citar fuentes o referencias bibliográficas. Dado que tiene una longitud limitada, se deben utilizar cifras en lugar de palabras para todos los números, a menos que estos comiencen una oración. Además, el uso de acrónimos o abreviaturas también está permitido para economizar espacio, pero se deben definir inicialmente en el mismo resumen. Al igual que ocurre con el título y con el resumen, las palabras clave también deben aparecer en ambos idiomas. Estas últimas se incorporan debajo del resumen y suelen ser entre 3 y 5 palabras que describen claramente el contenido del trabajo. En el siguiente link obtendréis información más detallada de la estructura que debe seguir un TFG o un TFM científico, que es básicamente la misma que en un artículo científico. Imaginemos que deseamos investigar si la actitud de los padres y la comunicación en las familias con hijos adoptados tiene algún efecto en cómo estos niños regulan sus emociones. Un posible título sería Efecto de la actitud parental y la comunicación sobre la adopción en la regulación emocional de los niños adoptados, ya que es claro, conciso y describe el contenido del trabajo. En el resumen debemos incluir por un lado el problema sobre el que se basa la investigación, que en este caso es que en estudios anteriores se demuestra que la actitud parental y la comunicación son dos de las variables que más peso tienen en el ambiente familiar. Este estudio analiza la relación entre estas y la regulación emocional de los niños adoptados. Además, debemos informar sobre la metodología utilizada. En este caso, se estudiaron 70 padres o madres de niños adoptados en edad escolar. Y podríamos añadir algo acerca de la metodología. Posteriormente, los resultados y conclusiones más importantes. Por ejemplo, que nuestros datos aportan nueva información sobre la importancia del entorno familiar en el desarrollo emocional de los niños adoptados. Y como palabras clave, hemos utilizado actitud parental, comunicación, adopción y regulación emocional. La sección de introducción debe destacar la importancia del tema y ofrecer razones que justifiquen la necesidad del estudio, así como describir qué es lo que se sabe sobre la temática, en qué puntos hay discrepancias, etc. Esta sección debe fluir de manera lógica y proporcionar la base teórica y empírica para la justificación del estudio. Al igual que un triángulo invertido, debería de ir de lo más general a lo más específico. Así, habría que enunciar el tema de estudio de forma amplia, destacando su importancia, para ir discutiendo la literatura más específica pertinente y conducir finalmente a los objetivos esenciales del estudio. Este punto final debería surgir sin que ofrezca ninguna sorpresa al lector, porque todo lo que se ha leído anteriormente le ha llevado a este punto. Es fundamental elegir una bibliografía adecuada y actual, evitando ser redundantes. Entre la bibliografía seleccionada debemos incluir, por ejemplo, revisiones y artículos de metaanálisis. Por último, la introducción concluye con una especificación de las hipótesis de la investigación y las preguntas que el estudio pretende resolver. Si volvemos a nuestro ejemplo, debemos destacar la importancia de las relaciones familiares de los niños adoptados. Además, haremos alusión a aquello que ya se sabe, indicando que la investigación
sobre la regulación de la emoción ha sido muy popular en los últimos años, y destacando aquello que aún no se conoce en profundidad, que es precisamente lo que nosotros queremos investigar, es decir, qué factores influyen en la regulación de la emoción de los niños adoptados. Por último, finalizaremos la introducción con nuestros objetivos, que son analizar en qué medida la actitud parental y la comunicación intervienen en la regulación emocional de los niños. La sección del material y método ofrece información crucial sobre cómo los investigadores llevan a cabo la investigación, ya que debe permitir que otros puedan replicar el estudio. Por ello, se deben describir con precisión los participantes, procedimiento y materiales. En cuanto a los participantes, debemos indicar el tamaño de la muestra y la ubicación geográfica, el sexo, edad de participantes, nivel educativo, raza y otras características de estudios relevantes. Además, debemos reflejar cómo hemos reclutado y seleccionado a los participantes. Es necesario detallar si la muestra fue seleccionada aleatoriamente o no. Se especifican también los criterios de inclusión y exclusión de los participantes en el estudio y si estos recibieron incentivos por su colaboración. También se debe incluir la información sobre las medidas éticas llevadas a cabo en el estudio y los consentimientos informados. Los instrumentos también tienen que quedar detallados en el trabajo. Describiremos las entrevistas, cuestionarios, test o encuestas que vayamos a utilizar. Obviamente será específica de cada trabajo y no todos los trabajos deben incluir todos los instrumentos. Según corresponda en cada caso, deberemos de indicar los autores de la escala original, los autores de la validación al castellano si los hay, descripción del instrumento, la escala de medida, es decir, si se utiliza puntos de corte o escala Likert, características psicométricas, etc. Por último, es necesario describir claramente el proceso de compilación de datos, así como el programa estadístico utilizado. En nuestro ejemplo, incluiremos información acerca de los participantes, que son padres y madres portugueses de niños adoptados en edad escolar, que la muestra es de 70 personas, que fueron seleccionadas utilizando la Base de Datos Nacional de Adopción y como criterios de selección se han utilizado que la edad a la que el niño fue adoptado fuera entre 8 y 10 años y que el niño lleve al menos un año con la familia adoptiva. Además, indicamos que nos han firmado el consentimiento informado. En nuestro estudio hemos decidido incluir el cuestionario Emotion Regulation Checklist. Incluimos el nombre y autores de la escala original, así como el año. En este caso nos faltaría por incluir la versión administrada. Describimos el cuestionario, que consta de 23 ítems, escala Likert de 4 puntos, en los que 1 es nunca y 4 siempre. El cuestionario tiene una subescala de regulación emocional y uno de la habilidad emocional. Podríamos también incluir ítems de ejemplo. Por último, aportaríamos información sobre el programa estadístico, en este caso es SPSS versión 23, así como los análisis estadísticos realizados, análisis descriptivos cuando queremos comparar medias, t-test y ANOVA especificando el test post-hoc, correlación de Pearson para analizar la relación entre las variables, etc. En los resultados se presentan los análisis de los datos y los resultados, y estos se deben organizar en base a los objetivos. En esta sección no se debe explicar si los resultados apoyan o no la hipótesis inicial. Esto se hará en la discusión. Además, se debe hacer una descripción detallada del análisis estadístico. Es aconsejable emplear tablas para representar los datos, por ejemplo, medias y desviaciones estándar, valores de prueba y los tamaños de efecto. La realización de las figuras ayuda a representar los resultados de interacciones complejas, modelos de ecuaciones estructurales, etc. En este sentido, se debe evitar la redundancia innecesaria de texto, aportando tablas y figuras. ¿Cuándo utilizar tablas y gráficos? Cuando la información queda más clara y expuesta y cuando el espacio invertido se justifica. Así, por ejemplo, para mostrar dos medias no tiene sentido emplear una gráfica o una tabla, es usar un tercio de página para lo que puede ser explicado en una línea de texto. Por último, no se deberían incluir citas en esta sección, salvo que sean absolutamente pertinentes para describir los análisis descriptivos. Los objetivos de la discusión son los de resumir, interpretar y evaluar críticamente la investigación y sus resultados, así como sus implicaciones. A continuación se citan las pautas claves para escribir esta sección. La sección de discusión debe comenzar con una breve reseña de los principales objetivos de estudio.
Si la metodología del estudio mejora la investigación realizada en el pasado sobre esta misma temática, sería conveniente señalarlo también al principio de la discusión. De este modo, se señalarían los puntos fuertes del trabajo. También sería necesario proporcionar un resumen descriptivo de los principales hallazgos del estudio. Hay que indicar si los resultados confirman la hipótesis. La sección de discusión debe construirse en base a un debate reflexivo bien fundamentado, que añada exposición crítica en la interpretación de los resultados y señale las implicaciones de estudio. Un punto importante a considerar es el de no centrarse exclusivamente en los resultados previstos, que son resultados positivos, e ignorar resultados inesperados o negativos. Además, hay que incluir al menos un párrafo para reconocer las limitaciones del estudio. Por ejemplo, el índice de masa corporal se calculó con altura y peso autoinformados y no medidos. Consideramos que esto no es un problema o es un problema menor, dado que la correlación entre el índice de masa corporal autoinformado y medido es muy alta, e incluiríamos la referencia pertinente. Por último, la bibliografía recompila las fuentes completas para todas las citas en el trabajo. Esta tarea requiere una cuidadosa adhesión al estilo APA, que es el estudio que seguiremos en este TFG o TFM. A modo de resumen, el mejor modo de realizar una buena investigación es intentar responder a una pregunta que valga la pena de ser respondida, leer mucha investigación ajena para aprender. Por último, esta es la bibliografía en la que nos hemos basado para realizar esta presentación. Muchas gracias.